Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. En esta oportunidad vamos a leer ya el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir nuestras Biblias. Recordemos que leer la Biblia significa escuchar a Dios. Si la leemos con atención, con meditación, con profundidad, sabemos que estamos escuchando y reflexionando lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 y siguientes. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad. Recuerden que la primera comunidad cristiana vendían sus propiedades a algunos miembros de la comunidad y se lo daban a los apóstoles para que estos los repartieran entre los más necesitados. Nadie así pasaba necesidad. Entonces tenemos acá el nombre de Ananías y de su esposa Safira. Tenían una propiedad y la vendieron. Versículo 2. Pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Fíjense que no entregaron todo el dinero a los apóstoles, solamente le dieron una parte y otra parte se quedó con ellos. ¿Esto por qué sería? Ananías se deja convencer de su esposa Safira, porque en el fondo somos así, humanos y desconfiados. Y somos desconfiados. Somos desconfiados sobre todo, y si me pasa algo a mí y no tengo, ¿qué va a pasar? Y no se habían dado cuenta que primero nadie pasaba necesidad, y ellos al entregarlo todo por esta propiedad para las necesidades de los demás, pues también los demás hacían lo mismo, y ellos, si pasaban alguna necesidad, eran cubiertos también por esta administración de los apóstoles. Es así cuando uno se desprende de sus bienes para el servicio del otro o de los demás. Si los demás hacen lo mismo, pues a mí nunca me faltará. Esto es muy importante que tomemos en cuenta, porque somos desconfiados. Y aquí esta desconfianza se ve como falta de confianza en Dios. Más que en los apóstoles, en Dios. Me reservo una parte por si acaso. Versículo 3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? Satanás es el que nos siembra el miedo. Satanás es aquel que nos siembra la desconfianza. Por eso digo, en medio de toda esta pandemia, el problema no es que la pandemia sea del demonio. El problema es que en medio de la pandemia existe el temor que me hace dudar de la protección y de la ayuda de Dios. Y como soy débil en la confianza, el demonio se aprovecha de esta pandemia para hacerme renunciar a la confianza que pueda y debo tener plena en Dios. El demonio, por supuesto, está en la obra de aquel que ha propiciado, y si lo ha hecho con maldad, este terrible mal que a todos hoy nos quiere arropar y que tanto nos ha costado la vida de muchos seres queridos, que nos ha costado la paz, incluso que el Señor quiere que conservemos. Sigamos leyendo, versículo 3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Esto es muy importante. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero es difícil engañar a Dios. Por supuesto, difícil de engañar a Jesucristo, y más aún a su Espíritu Santo. El engaño no es de Dios. El engaño no es de Dios. El enemigo dice: engañemos a Dios y engañémonos los unos a los otros. Pero el engaño no viene de Dios. Versículo 4. Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo.
¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense la libertad con la cual podían obrar, y de hecho hoy todavía podemos obrar. Yo quiero ayudar, es si me nace y de corazón. No estoy obligado a eso. Allí los apóstoles le decían: Ananías, pero podías tranquilamente haberte quedado con tu propiedad, no venderla, o simplemente quedarse con todo, pero no engañando, como si fueras a engañar al Espíritu Santo, no dejando allí anidar en tu corazón la desconfianza. Ojo, es muy importante pensar que la desconfianza en Jesucristo, la desconfianza en Dios, la desconfianza en su palabra nos aleja siempre de su presencia. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Fíjense que aquí hay algo bien importante. Aquel que pretenda engañar a Dios, aquel que pretenda dejarse llevar por la duda en Dios, está muerto. No tiene absolutamente vida, no está de pie, se desploma. Versículo 7. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que se llamaba, como dice el versículo 1, Safira, que no sabía nada de lo ocurrido. Versículo 8. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Pedro todavía le da la oportunidad a esta mujer llamada Safira que le diga la verdad. Ella sigue manteniendo la mentira. Quien mantiene la mentira se mantiene en la muerte, se mantiene en la oscuridad y pronto desaparecerá. Versículo 10. Y al instante Safira se desplomó a sus pies y murió. Todos los cómplices de mentira, de engaño, tarde o temprano morirán. ¿Cuándo? Eso le corresponde a Dios. Y me refiero a una muerte espiritual sobre todo. Esa muerte espiritual significa el alejarse de la luz que es Dios. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces hemos leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 11, con la historia de Ananías y de su esposa Safira. Por si no la conocíamos, vean ustedes cómo en medio de estas dos personas quiere introducirse el engaño y la mentira, y queda demostrado que todo engaño y que toda mentira nos llevará tarde o temprano a la muerte. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.